Adolf fue a la casa de su gobernanta sin avisar y lo que descubrió le cambió la vida. El sol de la tarde se filtraba entre las nubes grises que cubrían Berlín como un manto pesado, creando sombras alargadas sobre las calles empedradas del barrio de Kreuzberg. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde dónde estás viendo esta historia impactante. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo un hombre poderoso arriesgó todo su imperio para salvar a un niño inocente, y cómo esta decisión cambió su vida para siempre. Era marzo de 1943, y la ciudad respiraba una tensión constante, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos y susurros. Adolf, vestido con un sobretodo gris impecable y bufanda de lana, conducía su Mercedes negro por las calles serpenteantes, alejándose del lujo de su residencia en Grunewald, hacia un destino que él mismo no había planeado visitar ese día. La radio del automóvil reproducía música de Wagner, pero Adolf tenía la mente en otro lugar. Acababa de salir de una reunión tensa con algunos de sus socios, donde las discusiones sobre suministros y problemas con la competencia en el mercado negro habían durado horas. Sus ojos, normalmente calculadores y fríos, mostraban una fatiga que pocas personas habían visto. A sus 37 años, Adolf era uno de los empresarios más poderosos e influyentes de Berlín. Pero en momentos como estos, cuando el peso de su imperio comercial parecía aplastar sus hombros, buscaba algo que lo tranquilizara. Fue entonces cuando se acordó de Gertrude. Gertrude Schmidt había trabajado para la familia de Adolf durante casi 8 años. Era una mujer de 45 años, de estatura mediana y cabello castaño siempre recogido en un moño perfecto. Sus manos, encallecidas por años de trabajo doméstico, siempre estaban ocupadas limpiando, cocinando, organizando. Pero lo que más Adolf recordaba de ella no era su eficiencia impecable, sino su sonrisa genuina y la forma en que trataba a sus hijos, Klaus y Liesel, como si fueran sus propios nietos. Gertrude nunca le había pedido nada, nunca había mostrado miedo en su presencia, a diferencia de tantos otros empleados que temblaban cuando él entraba en una sala. Ella simplemente hacía su trabajo con una dignidad silenciosa que Adolf había llegado a respetar profundamente. Cuando él llegaba estresado a casa, ella tenía la costumbre de prepararle un café con leche exactamente como a él le gustaba, fuerte, con 2 cucharadas de azúcar y un toque de canela. Hacía 3 días que Gertrude no había llegado al trabajo. Adolf había notado su ausencia inmediatamente, no solo porque la casa no funcionaba con la misma precisión de siempre, sino porque extrañaba esa presencia tranquila que de alguna manera lo calmaba. Su esposa, Elisabeth, le había comentado que Gertrude había enviado un mensaje a través de su hermana menor, diciendo que tenía una emergencia familiar y que regresaría pronto. Pero algo en el tono preocupado de Elisabeth había inquietado a Adolf. No es normal en ella, había dicho su esposa esa mañana mientras desayunaban. Gertrude siempre avisa con tiempo, siempre explica todo. Esto no es como ella. Ahora, mientras conducía por las calles de Berlín, Adolf sintió un impulso extraño. No era curiosidad exactamente ni sospecha, era algo más profundo, una necesidad casi paternal de asegurarse de que la mujer que había cuidado de su familia estuviera bien. Sin pensar demasiado, desvió su ruta hacia el barrio donde sabía que Gertrude vivía. El barrio obrero en Wedding era un mundo completamente diferente al de las mansiones donde Adolf pasaba la mayor parte de su tiempo. Los edificios de apartamentos de 4 y 5 pisos, muchos de ellos dañados por los bombardeos recientes, se alineaban en las calles estrechas. Algunas ventanas estaban tapadas con tablas de madera donde los vidrios habían sido destruidos por las explosiones. Las paredes mostraban carteles de propaganda de guerra y avisos sobre los horarios de los refugios antiaéreos. Las calles eran estrechas, y muchas tenían cráteres que habían sido reparados apresuradamente. Los niños jugaban en los escombros de edificios bombardeados, usando los destrozos como fortalezas imaginarias en sus juegos. Las mujeres
hacían fila en las tiendas de racionamiento, con sus cupones en la mano, esperando pacientemente para conseguir pan y patatas. El aroma de repollo cocido se mezclaba con el olor a ladrillos quemados y polvo. Adolf estacionó su Mercedes en una calle lateral, consciente de que el automóvil llamaría la atención. Algunos vecinos ya lo miraban con curiosidad desde sus ventanas. Decidió caminar el resto del trayecto, algo que rara vez hacía sin su chofer. Pero ese día, por alguna razón, quería estar solo. Mientras subía por las calles empedradas, Adolf observaba la vida que se desarrollaba a su alrededor. Un anciano sentado en una silla de madera reparaba zapatos en la puerta de su apartamento, con herramientas que parecían haber visto décadas de uso. Una mujer joven mecía a su bebé mientras conversaba con su vecina sobre las dificultades de conseguir leche. Dos adolescentes compartían un pedazo de pan negro, riendo de algo que uno de ellos había dicho. Era un mundo que Adolf conocía vagamente de su juventud, pero habían pasado años desde que caminaba por lugares así, sin un propósito específico de negocios. La sencillez de la vida cotidiana, las preocupaciones pequeñas pero reales de estas familias, le recordaron algo que había olvidado en medio de su vida de poder y prosperidad. Después de preguntar a un par de vecinos, Adolf encontró la dirección que buscaba. El apartamento de Gertrude quedaba en un edificio de 5 pisos, con la fachada de ladrillos ennegrecida por el hollín y algunas ventanas tapadas con cartón. En el tercer piso, una pequeña ventana tenía cortinas de encaje blanco y una caja con geranios que intentaban sobrevivir al invierno berlinés. Adolf subió las escaleras crujientes, notando el olor a humedad y comida cocinada que impregnaba el edificio. Cuando llegó a la puerta del apartamento de Gertrude, tocó suavemente. No hubo respuesta inmediata, pero pudo escuchar movimiento en el interior, voces bajas, pasos cautelosos. Tocó nuevamente, esta vez un poco más fuerte. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina desde dentro. No era la voz de Gertrude. «Soy Adolf», respondió él, manteniendo un tono calmado. «Vengo a ver cómo está Gertrude». Se hizo un silencio prolongado. Adolf pudo imaginar la conmoción que sus palabras habían causado del otro lado de la puerta. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido de varias cerraduras siendo abiertas. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer joven de unos 25 años, con los mismos ojos azules y expresivos de Gertrude, pero con un rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Era evidentemente su hija, aunque Adolf nunca la había visto antes. «Señor Adolf», dijo la joven con una mezcla de respeto y nerviosismo en su voz. «Yo soy Hannah, la hija de mi madre». «¿Ella? Ella está aquí». Pero Hannah no terminó la frase. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miró hacia el interior del apartamento con una expresión de desesperación que Adolf reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había visto en los rostros de muchas madres en Berlín cuando hablaban de sus hijos desaparecidos en medio de los bombardeos o la guerra. «¿Puedo entrar?», preguntó Adolf suavemente. «Solo quiero asegurarme de que su madre esté bien». Hannah dudó por un momento, pero finalmente asintió y se hizo a un lado. «Pase, señor. Pero por favor tenga paciencia con ella. No han sido días fáciles». Adolf entró al apartamento e inmediatamente notó la diferencia con el ambiente que conocía en su propia mansión. La sala era pequeña, pero impecablemente limpia, con muebles sencillos pero bien cuidados. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos de madera, imágenes de comuniones, graduaciones y celebraciones navideñas. En un rincón había un pequeño altar con una imagen de la Virgen María, rodeada de velas y flores secas. Lo que más llamó la atención de Adolf fue el silencio. No era el silencio confortable de una casa en paz, sino el silencio pesado de una familia en crisis. Hannah lo guió hasta un cuarto en la parte trasera del apartamento, donde pudo escuchar voces bajas. «Mutter», dijo Hannah suavemente mientras se acercaba a una puerta entreabierta. «¿Tienes visita?».
Adolf escuchó la voz familiar de Gertrude, pero sonaba diferente, más frágil, más cansada. «¿Quién es, hija mía?» «Es el señor Adolf, Mutter. Vino a ver cómo estás». Hubo otro silencio, y luego Adolf escuchó pasos lentos acercándose a la puerta. Cuando Gertrude apareció en el umbral, Adolf sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La mujer que había conocido durante 8 años, siempre impecable, siempre con una sonrisa lista y los ojos brillantes, parecía haber envejecido una década en 3 días. Su cabello, normalmente recogido con precisión, estaba despeinado. Sus ojos estaban hinchados y rojos por el llanto. Llevaba una bata de casa arrugada y sus manos, que Adolf siempre había visto ocupadas y seguras, temblaban ligeramente. «Señor Adolf», dijo Gertrude, intentando sonreír pero no logrando hacerlo completamente. «No esperaba. No pensé que el señor vendría hasta aquí». «¿Gertrude?», respondió Adolf, y por primera vez en mucho tiempo su voz sonó genuinamente preocupada. «¿Qué está pasando?» «Está bien». Los ojos de Gertrude se llenaron de lágrimas nuevamente, y Adolf vio cómo luchaba por mantener la compostura que siempre había mostrado en su presencia. Pero esta vez no pudo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y su cuerpo se estremeció con sollozos silenciosos. Hannah se acercó inmediatamente a su madre, rodeándola con sus brazos. «Mutter, calma. Vamos a contarle al señor Adolf». «¿Contarme qué?», preguntó Adolf, sintiendo cómo la tensión en la habitación se intensificaba. Gertrude levantó la vista hacia él, y en sus ojos, Adolf vio un dolor tan profundo que le recordó a su propia madre, cuando había perdido a su hermano menor años atrás. «Es mi nieto, señor Adolf», dijo Gertrude con voz quebrada. «Mi Friedrich tiene solo 12 años y se lo llevaron». Adolf sintió como si el mundo se hubiera detenido. En su mundo, la palabra «se lo llevaron» tenía un significado muy específico y muy peligroso. «¿Quién se lo llevó?», preguntó, aunque parte de él ya temía la respuesta. «No sabemos», respondió Hannah. Friedrich estaba jugando en la calle con sus amigos cerca de la escuela, como todos los días después de las clases. Cuando sus amigos regresaron a casa, él no estaba con ellos. Dijeron que unos hombres en un camión se lo llevaron. Adolf cerró los ojos por un momento. En los últimos años, los secuestros se habían vuelto cada vez más comunes en Berlín. Con la guerra y el caos que traía, grupos criminales, traficantes del mercado negro e incluso algunos funcionarios corruptos habían comenzado a usar el secuestro como una forma fácil de obtener dinero rápido o mano de obra forzada. Era un problema que había crecido en las sombras de la guerra, aunque pocos hablaban abiertamente de ello. «¿Cuándo sucedió esto?», preguntó. «Hace 4 días», respondió Gertrude. «El mismo día que dejé de ir a trabajar». No podía pensar en otra cosa que no fuera encontrarlo. Adolf entendió inmediatamente por qué Gertrude no había podido ir a trabajar. Como padre, sabía que no habría nada más importante en el mundo que encontrar a un hijo desaparecido. «¿Pidieron rescate?», preguntó. Hannah asintió. «Anoche llamaron y dijeron que querían 5.000 Reichsmarks. Dijeron que si no los conseguíamos en una semana, que no pudo terminar la frase. Pero Adolf entendió perfectamente la amenaza implícita. 5.000 Reichsmarks. Para Adolf esa cantidad era insignificante, el equivalente a lo que gastaba en una cena en uno de sus restaurantes favoritos. Pero para una familia como la de Gertrude, era una fortuna imposible de conseguir. Era más dinero del que podrían ganar en un año entero, especialmente con el salario controlado y el racionamiento de guerra. Adolf miró alrededor de la habitación nuevamente. Vio las fotografías en las paredes, incluyendo varias de un niño sonriente con uniforme escolar, Friedrich. Tenía el mismo cabello rubio de Gertrude y la misma sonrisa genuina. En una de las fotos, el niño sostenía una pelota de fútbol, con una expresión de pura alegría que le recordó a Adolf a sus propios hijos a esa edad.
¿Qué han hecho para encontrarlo?, preguntó Adolf. Fuimos a la policía, respondió Hannah con amargura. Pero cuando supieron que no teníamos conexiones y que no podíamos pagar para acelerar las cosas, nos dijeron que hiciéramos una denuncia y que esperáramos, que estos casos eran muy comunes con la guerra y que tenían prioridades más importantes. Adolf sintió una ira familiar creciendo en su pecho. Conocía bien la corrupción de las autoridades locales en tiempos de guerra y sabía que familias como la de Gertrude no tenían ninguna posibilidad de recibir ayuda real. También preguntamos por todo el vecindario, continuó Gertrude, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Los vecinos nos ayudaron a buscar, pero nadie vio nada más después de que se lo llevaron en el camión. Adolf se quedó en silencio por un momento, procesando la información. En su mente ya estaba formulando un plan. Tenía contactos en toda la ciudad. Una red de información que se extendía desde los barrios más pobres hasta las oficinas gubernamentales más altas. Si alguien podía encontrar a Friedrich, era él. Pero algo más estaba sucediendo en su interior. Mientras miraba el dolor genuino en los ojos de Gertrude, Adolf sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una conexión emocional real con el sufrimiento de otra persona. No era estrategia, no era cálculo político o de negocios. Era simplemente un hombre viendo a una mujer que había cuidado de su familia, sufriendo la peor pesadilla que cualquier madre podría vivir. «¿Gertrude?», dijo Adolf finalmente, con una voz más suave de la que había usado en años. «Voy a encontrar a su nieto». Los ojos de Gertrude se abrieron con sorpresa. «Señor Adolf, yo no vine a pedir ayuda. No quiero causar problemas». «Usted no me está causando problemas», respondió Adolf firmemente. «Usted cuidó de mi familia durante 8 años. Trató a mis hijos como si fueran suyos. Ahora es mi turno de cuidar de la suya». Hannah miró a su madre y luego a Adolf, con una expresión de esperanza mezclada con incredulidad. «Realmente puede ayudarnos». Adolf asintió. «Voy a poner a toda mi gente a buscar a Friedrich. Y cuando lo encontremos, voy a asegurarme de que las personas que se lo llevaron entiendan que cometieron un error muy grave». El tono de Adolf al decir estas últimas palabras hizo que tanto Gertrude como Hannah supieran exactamente lo que significaba. En el mundo de Adolf, algunos errores se pagaban caro. «Pero necesito que me cuenten todo lo que saben», continuó Adolf. «Cada detalle, por pequeño que parezca. Los nombres de los amigos que estaban con él, la descripción de los hombres en el camión, la hora exacta, todo». Durante la siguiente hora, Adolf se sentó en la pequeña sala del apartamento de Gertrude, tomando notas mentales de cada detalle que la familia podía recordar. Hannah había hablado con los amigos de Friedrich y había conseguido una descripción básica de los secuestradores, 2 hombres de mediana edad en un camión gris. Uno de ellos con un bigote espeso y acento del sur de Alemania. Mientras escuchaba, Adolf observaba las fotografías en las paredes. Vio la historia de una familia trabajadora, Gertrude joven, sonriendo junto a un hombre que asumió era su esposo fallecido. Hannah en su graduación. Friedrich en diferentes etapas de su corta vida, siempre sonriendo, siempre rodeado de amor. Era una vida sencilla, pero llena de dignidad. Una vida que Adolf había olvidado que existía en medio de su mundo de lujo, poder y negocios prósperos. Viendo estas fotografías, recordó su propia infancia en circunstancias más modestas, cuando su mayor preocupación era conseguir dinero para ayudar a su madre con los gastos de la casa. Cuando terminaron de hablar, Adolf se levantó para irse. Gertrude lo acompañó hasta la puerta, caminando lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. «Señor Adolf», dijo cuando llegaron a la puerta, «no sé cómo agradecer esto». Adolf la miró directamente a los ojos. «No me agradezca todavía. Agradézcame cuando tengamos a Friedrich de vuelta en casa». Gertrude asintió, y por primera vez desde que Adolf había llegado, esbozó una sonrisa pequeña pero genuina. «Voy a rezar por usted, señor Adolf.
Voy a pedirle a la Virgen que lo proteja y que lo ayude a encontrar a mi nieto. Adolf sintió algo extraño en su pecho al escuchar estas palabras. Habían pasado años desde que alguien rezaba por él, con intenciones genuinamente buenas. La mayoría de las oraciones que se decían en su nombre eran de personas que querían algo de él o temían su poder en los negocios. Gracias, Gertrude, respondió, y no se preocupe por el trabajo. Tómese el tiempo que necesite. Su lugar estará esperando cuando todo esto termine. Mientras caminaba de vuelta hacia su automóvil, Adolf sintió que algo había cambiado en él durante esa visita. No podía definir exactamente qué era, pero la imagen de Gertrude llorando por su nieto desaparecido se había grabado en su mente de una manera que lo incomodaba y lo motivaba al mismo tiempo. Al llegar a su Mercedes, Adolf se detuvo por un momento y miró hacia atrás, hacia el edificio gris donde una familia esperaba desesperadamente el regreso de un niño de 12 años. En ese momento tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de Friedrich, sino también su propia perspectiva sobre el poder, la responsabilidad y el significado real de la familia. Subió al automóvil y encendió el motor. Tenía trabajo que hacer, llamadas que realizar y una red completa de contactos que activar. Pero por primera vez en mucho tiempo no estaba trabajando para expandir su imperio comercial o superar a un competidor. Estaba trabajando para devolver a un niño a su familia. Mientras conducía de regreso a su mundo de lujo y poder, Adolf no sabía que esta decisión lo llevaría por un camino que cuestionaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el legado que quería dejar en el mundo. La historia de Friedrich apenas comenzaba, pero ya había plantado una semilla en el corazón de uno de los hombres más poderosos de Berlín. Una semilla que crecería hasta convertirse en algo que ni él mismo podía imaginar. La madrugada del día siguiente encontró a Adolf despierto en su despacho privado en Grunewald, rodeado de mapas de Berlín y con el teléfono pegado al oído. Había dormido apenas 2 horas, pero su mente estaba más alerta que nunca. En la mesa frente a él se extendían fotografías del barrio obrero, notas escritas a mano con la información que había recopilado en el apartamento de Gertrude, y una lista de nombres que representaba la red de contactos más extensa de Berlín. El primer rayo de sol se filtraba por las ventanas del despacho, cuando Adolf terminó su 5ª llamada consecutiva. Del otro lado de la línea, Hermann, uno de sus asociados más confiables, confirmaba que ya tenía 20 hombres preguntando en las calles sobre un camión gris, y 2 hombres con las características que Adolf había descrito. Herr Adolf, dijo Hermann con su voz ronca característica, ya tenemos gente en Wedding, Prenzlauer Berg, Lichtenberg y Friedrichshain. Si esos hombres están en la zona este, los vamos a encontrar. No es suficiente, respondió Adolf pasándose la mano por el cabello. Quiero que contactes también a los muchachos de Spandau y Charlottenburg, y habla con Werner para que active sus contactos en el centro de la ciudad. Adolf colgó el teléfono y se dirigió hasta la ventana que daba al extenso jardín de su residencia. Los árboles aún estaban sin hojas por el invierno, y el cielo gris prometía más nieve. Era una imagen sombría. El empresario mejor conectado de Berlín, preocupado por el destino de un niño de 12 años que nunca había visto. Pero Adolf no podía quitarse de la mente la imagen de Gertrude llorando. Durante 8 años, esa mujer había entrado en su casa cada mañana con una sonrisa genuina. Había preparado el desayuno para sus hijos con el mismo cariño que si fueran suyos. Había limpiado cada rincón de su hogar como si fuera el suyo propio. Nunca había pedido nada a cambio. Nunca había mostrado miedo o juicio. Simplemente había dado lo mejor de sí misma día tras día. El teléfono sonó nuevamente. Era Franz, otro de sus hombres de confianza. Herr Adolf, ya hablé con los contactos en los barrios. Hay algo que debe saber. Hable. Parece que no es el primer secuestro en esa zona. En las últimas 2 semanas han desaparecido otros 3 niños de familias humildes, todos entre 10 y 14 años, todos llevados en camión o furgoneta.
Adolf sintió cómo la ira crecía en su pecho. ¿Y la policía? ¿Qué hicieron? Nada, Herr Adolf. Las familias son pobres, no tienen conexiones. Pero hay algo más. ¿Qué? Uno de nuestros informantes en la policía dice que hay rumores de que estos secuestros están conectados con una operación de tráfico de mano de obra forzada. Jóvenes que están siendo enviados a trabajar en fábricas de munición en el interior. Adolf cerró los ojos. Con la guerra exigiendo cada vez más producción, había surgido un mercado negro de trabajo forzado. Algunos empresarios sin escrúpulos pagaban por trabajadores, sin hacer preguntas sobre su origen. Era uno de los aspectos más sombríos de la guerra que Adolf había evitado conscientemente en sus propios negocios. Averigua todo lo que puedas sobre esa operación, ordenó Adolf. Nombres, ubicaciones, conexiones. Franz, sí, Herr Adolf, esto es prioridad 1. Deja todo lo demás y concéntrate en esto. Después de colgar, Adolf se dirigió a la cocina de su residencia. Necesitaba café, pero más que eso, necesitaba pensar. La cocina era grande, diseñada para preparar comidas para docenas de invitados, pero a esa hora temprana estaba vacía, excepto por Frau Müller, la cocinera principal que ya estaba preparando el desayuno. «Guten Morgen, Herr Adolf», dijo la mujer mayor, sorprendida de verlo despierto tan temprano. «Preparo algo para el señor». «Solo café, Frau Müller». «Y fuerte». Mientras esperaba el café, Adolf pensó en la ironía de la situación. Él, que había construido un imperio comercial basado en conexiones e influencia, ahora estaba usando ese mismo poder para ayudar a una familia inocente. Era como si dos mundos completamente opuestos hubieran colisionado en su conciencia. El café estaba perfecto, exactamente como le gustaba. Pero al probarlo, Adolf no pudo evitar recordar que Gertrude siempre añadía un toque de canela que lo hacía especial. Era un detalle pequeño, pero que mostraba el cuidado genuino que ella ponía en todo lo que hacía. El teléfono de la cocina sonó. Era Elizabeth, su esposa, llamando desde otro piso. «Adolf, ¿dónde estás?» «Los niños preguntan por ti. Estoy en la cocina, pero voy a subir en un momento». «¿Cómo están Klaus y Liesel?» «Bien, pero extrañan a Gertrude». Liesel preguntó ayer por qué no había venido a hacerle sus trenzas como siempre. Adolf sintió una punzada en el pecho. Sus propios hijos también habían notado la ausencia de Gertrude, pero ellos tenían la seguridad de saber que sus padres estaban bien, que volverían a casa cada noche. Friedrich no tenía esa certeza. «Diles que Gertrude va a volver pronto», dijo Adolf. «Y Elizabeth, sí. Cuando regrese quiero que le des un aumento grande». Elizabeth se quedó en silencio por un momento. Conocía a su marido lo suficientemente bien para saber que algo había cambiado en él, pero no preguntó qué. Después de tantos años de matrimonio, había aprendido que Adolf le contaría cuando estuviera listo. «Está bien, querido. Ten cuidado». Adolf terminó su café y se dirigió de vuelta a su despacho. Tenía más llamadas que hacer, más piezas que mover en el tablero de ajedrez que era Berlín. Pero antes de continuar con las llamadas, se detuvo frente a un espejo que colgaba en la pared. El hombre que lo miraba desde el reflejo era Adolf, un empresario de éxito, un hombre que había desafiado las dificultades de la guerra y había prosperado. Pero en sus ojos había algo nuevo, algo que no había visto en mucho tiempo. Vulnerabilidad. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Otto, uno de sus contactos en los barrios del este de Berlín. «Herr Adolf, tengo información. Hable. Encontramos el camión. Está abandonado en un terreno baldío en el barrio de Lichtenberg, gris, como dijeron los testigos. Pero hay algo extraño». «¿Qué?» «El camión tiene placas falsas, pero mi contacto dice que el motor tiene un número de serie que corresponde a un vehículo que fue robado hace un mes en Charlottenburg». Adolf tomó nota mental. Charlottenburg era un barrio conocido por ser territorio de familias acomodadas. El hecho de que el camión hubiera sido robado allí sugería que los secuestradores tenían cierta organización.
¿Algo más? Sí, Herr Adolf. Hablé con algunos indigentes en la zona donde encontramos el camión. Uno de ellos dice que vio a 2 hombres de mediana edad cambiándose de ropa cerca de allí hace 4 días. Uno tenía un bigote espeso, como dijeron los testigos. ¿Hacia dónde fueron después? No sabe, pero dice que subieron a un tren que va al centro de la ciudad. Adolf colgó y marcó inmediatamente otro número. Esta vez llamó a Gustav, su contacto en el centro de Berlín. Gustav, necesito que actives a toda tu gente en el centro. Estoy buscando a 2 hombres de mediana edad, uno con bigote espeso. Pueden estar moviéndose en transporte público. ¿Qué hicieron, Herr Adolf? Se llevaron al nieto de Gertrude. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Gustav conocía a Gertrude porque ocasionalmente había ido a la casa de Adolf para reuniones, y ella siempre le había ofrecido café y lo había tratado con respeto, sin importar su apariencia ruda. Entendido, Herr Adolf. Voy a poner a todos mis muchachos en esto. Si están en el centro, los vamos a encontrar. Mientras Adolf continuaba haciendo llamadas, el sol subía sobre Berlín y la ciudad comenzaba a despertar. En las calles, docenas de hombres que trabajaban para Adolf habían recibido la misma orden. Encontrar a un niño de 12 años llamado Friedrich no era una operación típica para la red de Adolf. Normalmente sus hombres se ocupaban de transporte de mercancías, negociaciones comerciales o protección de cargamentos en el mercado negro. Pero la palabra había corrido rápidamente. Esto era personal para el jefe, y eso significaba que era prioridad absoluta para todos. En el barrio obrero, Hermann coordinaba la búsqueda desde una pequeña tienda que servía como punto de encuentro. Había dividido la zona en sectores y asignado equipos a cada uno. Sus hombres no solo buscaban pistas sobre Friedrich, sino que también estaban preguntando sobre los otros niños desaparecidos. «Jefe», le dijo uno de sus hombres, un joven de 20 años conocido como Peter. «Hablé con la familia del niño que desapareció la semana pasada. Dicen que también pidieron 5.000 Reichsmarks de rescate». Hermann frunció el ceño. «La misma cantidad exacta». «Sí, jefe». Y usaron las mismas palabras amenazantes, según la madre del niño. Esto confirmaba lo que Hermann ya sospechaba. No estaban lidiando con secuestradores improvisados, sino con un grupo organizado que tenía un método establecido. 5.000 Reichsmarks era una cantidad específica, suficientemente alta para ser significativa para una familia pobre, pero no tan alta como para ser completamente imposible de conseguir. Hermann llamó inmediatamente a Adolf para reportar esta información. «Herr Adolf, esto es más grande de lo que pensábamos. Es una operación organizada y probablemente tienen más de un niño». Adolf sintió cómo la ira se intensificaba en su pecho. La idea de que hubiera un grupo de criminales secuestrando niños sistemáticamente en su ciudad, en su territorio, era intolerable. «Hermann, quiero que encuentres a las otras familias. Habla con ellas. Averigua todo lo que puedas y diles que no paguen ningún rescate todavía. Les decimos a las familias que el señor está involucrado». Adolf pensó por un momento. «No, solo diles que hay gente trabajando en el caso y que tengan esperanza». Mientras Hermann continuaba coordinando la búsqueda en el norte de la ciudad, Franz había activado su red de contactos en las instituciones oficiales. Tenía informantes en la policía, en algunas oficinas administrativas e incluso en algunas fábricas. La información que estaba recibiendo pintaba un cuadro preocupante. «Herr Adolf», le reportó Franz por teléfono. «Mi contacto en la policía dice que recibieron al menos 6 denuncias de secuestros de menores en las últimas 3 semanas. Todas en barrios pobres, todas pidiendo rescates entre 3 y 5.000 Reichsmarks. ¿Y qué hicieron? Nada efectivo. Dicen que no tienen recursos para investigar todos los casos y que las familias pobres no pueden pagar para acelerar las investigaciones». Adolf cerró los puños. Conocía bien la corrupción del sistema, pero escucharlo en el contexto de niños secuestrados lo enfurecía de una manera diferente. Algo más. «Sí, Herr Adolf.
Parece que algunos de estos secuestros terminaron mal. Mi contacto dice que encontraron el cuerpo de un niño de 11 años la semana pasada en un terreno baldío en Spandau. La familia había reportado su desaparición 2 semanas antes. Adolf sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La posibilidad de que Friedrich pudiera correr la misma suerte lo llenó de una desesperación que no había sentido desde que era niño. Franz, quiero que pongas a todos nuestros contactos en esto. Todos. Y ofrece recompensas, dinero real por información que nos lleve a estos secuestradores. ¿Cuánto, Herr Adolf? Lo que sea necesario. 10.000 Reichsmarks por información que nos lleve directamente a ellos. 5.000 por cualquier pista sólida. Franz silbó suavemente. Esas eran cantidades enormes, más de lo que muchas personas en Berlín ganaban en toda su vida. Entendido, Herr Adolf. Voy a hacer correr la voz. Mientras sus hombres trabajaban en las calles, Adolf decidió que necesitaba hacer algo más directo. Se dirigió a su garaje, donde tenía una colección de vehículos que incluía desde motocicletas hasta camiones. Eligió una furgoneta Opel discreta, algo que no llamara la atención en los barrios obreros. Antes de salir, Adolf se cambió de ropa. Dejó su sobretodo fino y se puso un abrigo de trabajo sencillo, pantalones de lana y botas. Quería mezclarse con la gente común, ser uno más en las calles de Berlín. Su primera parada fue el barrio donde habían encontrado el camión abandonado. Lichtenberg era un barrio de clase trabajadora, con edificios modestos pero bien cuidados y calles llenas de vida a pesar de los tiempos difíciles. Adolf estacionó la furgoneta y comenzó a caminar observando todo a su alrededor. En una esquina encontró un grupo de hombres mayores, jugando cartas bajo la sombra de un edificio bombardeado que había sido parcialmente reparado. Se acercó a ellos con naturalidad. «Guten Morgen», saludó Adolf. «¿Puedo hacerles una pregunta?» Los hombres lo miraron con curiosidad, pero sin hostilidad. Adolf tenía la habilidad de adaptarse a cualquier ambiente, una capacidad que había desarrollado desde su juventud en las calles. «Claro, joven», respondió uno de los hombres, un señor de unos 60 años con bigote grisáceo. «¿En qué podemos ayudar?» «Estoy buscando información sobre un camión gris que encontraron abandonado por aquí hace unos días. Es que mi sobrino desapareció y creemos que puede estar conectado». Los rostros de los hombres se pusieron serios inmediatamente. En barrios como Lichtenberg, todos entendían el dolor de una familia con un miembro desaparecido. «Ah, sí», dijo otro de los hombres. «Lo encontraron en el terreno de Herr Schneider, allí detrás de la tienda de Frau Becker. Vieron a alguien cerca del camión antes de que lo encontraran». Los hombres se miraron entre sí como consultándose silenciosamente. «Pues», dijo el primer hombre, «mi nieto dice que vio a 2 hombres extraños por aquí ese día. Dice que uno tenía una marca en el rostro como una cicatriz. No, espera, un bigote bien espeso». Adolf sintió cómo su pulso se aceleraba. Su nieto está por aquí, podría hablar con él. «Claro, joven». «Wolfgang», gritó el hombre hacia una casa próxima. «Ven aquí un momento». Un adolescente de unos 16 años salió de la casa con una chaqueta gastada y una gorra. «Wolfgang», le dijo su abuelo. «Este señor quiere preguntarte sobre esos hombres extraños que viste el otro día». Wolfgang miró a Adolf con curiosidad. «¿Usted es de la policía?» «No», respondió Adolf honestamente. «Soy familiar de uno de los niños que desaparecieron. Solo quiero encontrarlo». Wolfgang asintió, entendiendo inmediatamente la situación. «Ah, sí. Vi a 2 hombres extraños por aquí. Uno tenía un bigote que le cubría casi toda la boca. Hablaban diferente a nosotros. ¿Recuerdas algo más sobre ellos?» «Sí». «Hablaban extraño, no como nosotros, como si fueran de Baviera o de allá del sur. Tenían ese acento, ¿sabes?» Adolf tomó nota mental. Si los secuestradores no eran de Berlín, eso explicaría por qué sus contactos locales no habían tenido información inmediata sobre ellos. «¿Viste hacia dónde fueron?» «Sí». «Subieron al tren que va al centro de la ciudad.
el que para en la estación de Alexanderplatz. Adolf agradeció a Wolfgang y a los hombres, y se dirigió inmediatamente hacia la estación Alexanderplatz. Era una de las estaciones más concurridas de Berlín, un punto de conexión donde confluían rutas de toda la ciudad. La estación estaba llena de gente, trabajadores regresando de sus empleos en las fábricas, estudiantes, vendedores ambulantes y familias con niños. Adolf observó el movimiento constante de trenes y personas intentando imaginar por dónde habrían pasado los secuestradores. Se acercó a algunos de los conductores de tren que estaban en descanso. «Disculpen», les dijo. «Estoy buscando información sobre 2 hombres que subieron a un tren aquí hace 4 días. Uno tenía un bigote espeso». Los conductores se miraron entre sí. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con uniforme azul, respondió: «Hermano, por aquí pasan cientos de personas todos los días. Es difícil recordar a alguien específico». Adolf entendió la dificultad, pero no se dio por vencido. «Es importante. Mi familia está ofreciendo una recompensa por información». La mención de una recompensa cambió inmediatamente la actitud de los conductores. Uno de ellos, más joven, se acercó. «¿Cuánto de recompensa?» «500 Reichsmarks por información útil», respondió Adolf sacando una billetera de su bolsillo. Los ojos de los conductores se abrieron. 500 Reichsmarks era más de lo que muchos de ellos ganaban en un mes. «Yo conduzco la ruta que va al centro», dijo el conductor joven. «Hace unos días subieron 2 hombres que me llamaron la atención porque uno tenía un bigote bien espeso y hablaban bajo entre ellos, como si estuvieran planeando algo». «¿Recuerdas dónde bajaron?» «En la estación del centro, cerca de la Potsdamer Platz. Pero vi que tomaron otro tren, uno que va hacia el sur». Adolf le dio los 500 Reichsmarks al conductor, quien no podía creer su suerte. «Si recuerdas algo más, cualquier cosa, aquí está mi número», dijo Adolf dándole un papel con un número de teléfono. «Hay más dinero si la información nos ayuda a encontrar lo que buscamos». Adolf se dirigió inmediatamente hacia Potsdamer Platz, en el corazón de Berlín. Era una zona que había sido comercial y bulliciosa antes de la guerra, ahora marcada por escombros de bombardeos, pero aún llena de vendedores. Oficinas que funcionaban en edificios dañados y puntos de transporte. Si los secuestradores habían pasado por allí, alguien debía haberlos visto. Mientras caminaba por las calles del centro, Adolf reflexionó sobre lo que estaba haciendo. Habían pasado años desde que no caminaba solo por las calles de Berlín, mezclándose con la gente común, hablando con conductores de tren y vendedores ambulantes. Su vida se había vuelto tan aislada, tan rodeada de lujo y poder, que había olvidado cómo era la vida real de la mayoría de los habitantes de su ciudad. Pero ahora, buscando a Friedrich, estaba redescubriendo esa conexión con la gente común, y lo que más lo impactaba era la disposición de las personas a ayudar cuando se trataba de encontrar a un niño desaparecido. No importaba que fueran pobres, no importaba que tuvieran sus propios problemas. Cuando escuchaban que un niño estaba en peligro, todos querían ayudar. El teléfono de Adolf sonó. Era Hermann. «Herr Adolf, tengo noticias importantes. Hable. Encontramos a una de las familias de los otros niños secuestrados. El niño se llama Sebastian. Tiene 13 años. Pero aquí viene lo importante. La familia pagó el rescate hace 2 días». Adolf sintió una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Y qué pasó? El niño no regresó. Los secuestradores tomaron el dinero, pero no lo liberaron. La sangre de Adolf se heló. Esto confirmaba sus peores temores. Los secuestradores no tenían intención de liberar a los niños, sin importar si las familias pagaban o no. ¿Dónde está esa familia? En el barrio de Neukölln. La madre del niño está desesperada. Dice que vendió todo lo que tenía para conseguir el dinero del rescate. Y ahora no tiene nada. Ni a su hijo, ni sus ahorros, ni esperanza. Adolf cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de él, como una ola imparable.
No era solo rabia por los secuestradores, era rabia contra un sistema que permitía que esto sucediera, contra una ciudad que había olvidado proteger a sus más vulnerables, contra sí mismo por haber vivido tan aislado de esta realidad durante tanto tiempo. Herman, dile a esa madre que voy a encontrar a su hijo también. Y Herman, sí, Herr Adolf. Quiero que todos nuestros hombres sepan esto. Nadie descansa hasta que encontremos a esos niños. Todos ellos. Adolf colgó el teléfono y se quedó de pie en medio de Potsdamer Platz, observando el movimiento de la ciudad. En algún lugar de este laberinto de calles, edificios y sombras, había un grupo de criminales que tenían a Friedrich, a Sebastian y probablemente a otros niños. Y Adolf iba a encontrarlos, sin importar lo que le costara. Pasó el resto del día moviéndose por la ciudad, hablando con informantes, ofreciendo recompensas, activando cada contacto que había cultivado durante años. La noticia de que Adolf estaba buscando algo se extendió como pólvora por el submundo de Berlín. Todos sabían que cuando Adolf ponía sus recursos detrás de algo, ese algo se hacía realidad. Al caer la noche, Adolf recibió la llamada que había estado esperando. Era Gustav, su contacto en el centro de la ciudad. Herr Adolf, creo que tenemos algo. Uno de mis muchachos habló con un vendedor de cigarrillos que opera cerca de la estación del sur. Dice que vio a 2 hombres correspondiendo con la descripción hace 3 días. Estaban descargando cajas de un almacén abandonado en el distrito industrial. Adolf sintió cómo su corazón latía más rápido. ¿Qué tipo de almacén? Uno viejo, de los que usaban para almacenar textiles antes de la guerra. Está en la zona de Tempelhof, cerca de las vías del tren. La mayoría de los edificios por allá están abandonados o medio destruidos por los bombardeos. Dame la dirección exacta. Y Gustav, sí, Herr Adolf, reúne a 20 hombres de confianza. Los quiero armados y listos en 1 hora. Vamos a ir personalmente. 1 hora más tarde, Adolf llegó al punto de encuentro en una calle oscura del distrito industrial. Sus hombres ya estaban allí, 20 de los más leales y experimentados. No eran soldados, pero sabían cómo manejar situaciones difíciles. En el mundo de negocios de Adolf, a veces era necesario proteger cargamentos o resolver disputas de manera contundente. Hermann se acercó a Adolf con un mapa del área. Herr Adolf, el almacén está a 3 calles de aquí. Tiene 2 entradas principales y probablemente varias salidas de emergencia. Si hay alguien adentro, pueden intentar escapar por cualquier lado. Adolf estudió el mapa bajo la tenue luz de una farola. Entonces dividimos el grupo. Hermann, tú llevas 10 hombres y rodeas la parte trasera del edificio. Cierren todas las salidas posibles. Yo voy al frente con los otros 10. ¿Y si encontramos resistencia?, preguntó Hermann. Adolf lo miró directamente a los ojos. Hacemos lo que sea necesario para recuperar a esos niños. Pero quiero a los secuestradores vivos. Tengo preguntas que hacerles. Los hombres se dispersaron en silencio, moviéndose por las calles oscuras como sombras. El distrito industrial de noche era un lugar fantasmal, con edificios vacíos que se alzaban como esqueletos contra el cielo nocturno. El único sonido era el viento silbando entre los escombros y el ocasional ruido distante de un tren. Adolf y su grupo se acercaron al almacén desde el frente. Era un edificio de 3 pisos con ventanas rotas y paredes marcadas por el fuego. Algunas luces tenues brillaban en el segundo piso, señal de que alguien estaba dentro. Franz, uno de los hombres de Adolf, se acercó silenciosamente a la entrada principal. Herr Adolf, la puerta está asegurada con un candado nuevo. Alguien definitivamente está usando este lugar. Adolf asintió. Rómpelo, pero hazlo en silencio. Franz sacó unas herramientas y en menos de 1 minuto había abierto el candado. La puerta se abrió con un crujido suave que pareció resonar en la noche silenciosa. Adolf y sus hombres entraron al edificio con cautela. El interior del almacén olía a humedad, moho y algo más. Comida recién cocinada. Adolf hizo una señal a sus hombres para que se dispersaran y comenzaran a buscar en el primer piso.
Cada habitación estaba llena de escombros, maquinaria oxidada y cajas viejas. Pero en el segundo piso encontraron señales claras de ocupación reciente, colchones sucios en el suelo, latas de comida vacías, y lo que hizo que el corazón de Adolf se detuviera, ropa de niño tirada en una esquina. Adolf reconoció inmediatamente una de las prendas, una chaqueta azul con un parche en el codo. Gertrude había mencionado que Friedrich llevaba exactamente esa chaqueta el día que desapareció. «Están aquí», susurró Adolf a sus hombres. «Encuentren a esos niños». De repente, escucharon voces en el tercer piso. Adolf y 3 de sus hombres subieron las escaleras rápidamente pero con cuidado. Cuando llegaron al último piso, vieron luz saliendo de una habitación al final del pasillo. Adolf se acercó silenciosamente y miró por una grieta en la puerta. Lo que vio hizo que la sangre hirviera en sus venas. Había 4 niños sentados en el suelo, atados con cuerdas, con los rostros sucios y asustados. Adolf reconoció a Friedrich inmediatamente por las fotografías que había visto en el apartamento de Gertrude. El niño estaba pálido, más delgado, pero vivo. Junto a los niños había 2 hombres, exactamente como los habían descrito los testigos. Uno con un bigote espeso y acento del sur, el otro más joven y nervioso. Estaban contando dinero sobre una mesa improvisada. «Ya tenemos suficiente de 3 familias», decía el del bigote. «Mañana nos movemos al sur con la mercancía, los vendemos a la fábrica de Múnich y nos olvidamos de este negocio por un tiempo». El otro hombre asintió. «¿Y qué hacemos con los que no pagaron?». El del bigote se encogió de hombros con una frialdad que heló la sangre de Adolf. «Los mismos que los otros. Los dejamos en el bosque y que la suerte decida». Adolf había escuchado suficiente. Hizo una señal a sus hombres y en un movimiento coordinado, irrumpieron en la habitación. Los 2 secuestradores apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los hombres de Adolf los sometieran contra el suelo. «No se muevan», ordenó Adolf con una voz que no admitía discusión. «Si alguno de ustedes hace un movimiento en falso, será el último que hagan». Los niños, al ver la irrupción, comenzaron a llorar de miedo. Adolf se acercó a ellos inmediatamente, arrodillándose a su altura. «Está bien, niños, está bien. Venimos a llevarlos a casa, están a salvo ahora. Friedrich, tu abuela Gertrude me envió a buscarte». Los ojos de Friedrich, llenos de lágrimas, se abrieron con sorpresa al escuchar el nombre de su abuela. «Usted conoce a mi Oma». «Sí, Friedrich. Ella trabaja en mi casa y está muy preocupada por ti, pero ahora vas a volver con ella». Mientras los hombres de Adolf desataban a los niños y los llevaban fuera del almacén, Adolf se quedó con los 2 secuestradores. Hermann había subido y mantenía a los criminales sometidos en el suelo. Adolf se acercó al hombre del bigote y se arrodilló junto a él. «¿Saben quién soy?», preguntó con voz calmada pero amenazante. El hombre del bigote, con el rostro presionado contra el suelo sucio, intentó responder. «No, señor, no sabemos. Mi nombre es Adolf, y estos niños que secuestraron, uno de ellos es el nieto de alguien muy importante para mí». Adolf hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Pero más importante aún, son niños inocentes, niños que tienen familias que los aman. El secuestrador más joven comenzó a sollozar. «Nosotros solo seguíamos órdenes. Hay más gente involucrada. Nos dijeron que era fácil, que las familias pobres nunca podían hacer nada». Adolf sintió náuseas ante la cobardía del hombre. «¡Nombres! Quiero todos los nombres de las personas involucradas en esto». Durante la siguiente hora, Adolf extrajo toda la información que pudo de los secuestradores. No era solo una operación de 2 hombres. Había una red completa que incluía a funcionarios corruptos, que hacían la vista gorda, a intermediarios que conectaban a los secuestradores con fábricas que necesitaban mano de obra, y a otros criminales que se encargaban de transportar a los niños fuera de Berlín. Cuando Adolf terminó de interrogarlos, llamó a Franz.
Llévalos a la policía, pero asegúrate de que vayan directamente con el comisario Koch. Él me debe favores y se asegurará de que estos hombres enfrenten justicia real, no la justicia corrupta que permite que estas cosas sucedan. ¿Y la información sobre los otros involucrados?, preguntó Franz. Eso lo manejamos nosotros. Adolf tenía una expresión fría en su rostro. Cada nombre que me dieron, cada funcionario corrupto, cada intermediario, cada uno de ellos va a saber que meterse con niños inocentes tiene consecuencias. Fuera del almacén, los 4 niños rescatados estaban siendo atendidos por algunos de los hombres de Adolf. Les habían dado mantas, agua y algo de comida. Friedrich se acercó tímidamente a Adolf. «Señor, gracias por salvarnos. Mi oma siempre decía que usted era un buen hombre». Adolf sintió algo quebrarse dentro de él al escuchar esas palabras. Se arrodilló frente a Friedrich y puso una mano en su hombro. «Tu abuela es una mujer extraordinaria, Friedrich, y tú eres muy valiente. Vamos a llevarte a casa». El viaje de regreso al barrio obrero fue silencioso. Adolf conducía su Mercedes con Friedrich sentado en el asiento del pasajero, envuelto en una manta. El niño había dejado de temblar, pero todavía se veía asustado y exhausto. «Mi madre va a estar muy preocupada», dijo Friedrich en voz baja, «y mi oma también». «Lo sé», respondió Adolf. «Por eso vamos directo a tu casa». Cuando llegaron al edificio donde vivía Gertrude, ya era casi medianoche. Adolf ayudó a Friedrich a bajar del automóvil y subieron juntos las escaleras crujientes. Al llegar a la puerta del apartamento, Adolf tocó suavemente. Se escuchó movimiento inmediato dentro, pasos apresurados, voces alarmadas. La puerta se abrió y allí estaba Hannah, la madre de Friedrich, con los ojos rojos de haber llorado. Cuando vio a su hijo, su rostro pasó por una transformación completa, de la desesperación a la incredulidad y finalmente a la alegría pura. «Friedrich», gritó, cayendo de rodillas y abrazando a su hijo con tanta fuerza que parecía que nunca lo soltaría. Detrás de ella apareció Gertrude, con su bata arrugada y el cabello despeinado. Cuando vio a su nieto, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Se acercó lentamente, como si no pudiera creer que fuera real, y se unió al abrazo de su hija y su nieto. Adolf se quedó en el umbral de la puerta, observando la escena. En ese momento, con esa familia reunida frente a él, Adolf sintió algo que no había experimentado en años, una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con negocios, dinero o poder. Era la satisfacción de haber hecho algo genuinamente bueno, algo que importaba en el nivel más humano posible. Después de varios minutos, Gertrude se separó del abrazo y se acercó a Adolf con los ojos todavía llenos de lágrimas. «Señor Adolf», comenzó a decir, pero su voz se quebró. Adolf levantó una mano suavemente. «No necesita decir nada, Gertrude. Usted cuidó de mi familia durante 8 años. Era lo menos que podía hacer». Pero Gertrude negó con la cabeza. «No, señor Adolf. Usted arriesgó todo, usó todos sus recursos, su tiempo, su gente. Usted no solo salvó a mi Friedrich, salvó a otros niños también. Eso va más allá de cualquier deuda». Adolf miró a la mujer que durante años había sido simplemente su gobernanta, alguien que preparaba su café y limpiaba su casa, pero ahora la veía diferente. Veía a una mujer de dignidad inquebrantable, una madre y abuela que amaba con todo su corazón, alguien que representaba lo mejor de la humanidad en medio de tiempos oscuros. «Gertrude», dijo Adolf, «hay algo que necesito decirle. Estos últimos días me enseñaron algo que había olvidado. Me recordaron que el poder y la riqueza no significan nada si no se usan para proteger a quienes lo necesitan. Usted me dio más de lo que nunca podré devolverle. Me devolvió algo de mi propia humanidad». Gertrude tomó las manos de Adolf entre las suyas, manos callosas de trabajo contra manos suaves de privilegio. «Señor Adolf,
usted siempre ha sido un buen hombre. Solo necesitaba recordarlo. Esa noche, mientras Adolf conducía de regreso a su mansión en Grunwald, el mundo parecía diferente. Las mismas calles de Berlín, las mismas sombras, pero él las veía con nuevos ojos. Pensó en los otros niños que habían sido rescatados esa noche, en las familias que se estaban reuniendo en ese mismo momento, en las lágrimas de alegría y alivio. Pero también pensó en los nombres que los secuestradores le habían dado, en la red de corrupción que permitía que estas cosas sucedieran. Y Adolf tomó una decisión. Esto no terminaría aquí. Usaría su poder, sus conexiones, sus recursos no solo para expandir su imperio comercial, sino para asegurarse de que ningún otro niño en Berlín tuviera que pasar por lo que Friedrich había pasado. Cuando llegó a su casa, Elisabeth lo esperaba despierta en la sala, envuelta en una bata. Sus ojos mostraban preocupación pero también curiosidad. Adolf, ¿dónde has estado? Han sido días de apenas verte. Adolf se sentó junto a su esposa y por primera vez en mucho tiempo le contó todo. Le habló de Gertrud, de Friedrich, de la red de secuestros, del rescate. Elisabeth escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos por la sorpresa. Cuando terminó, Elisabeth tomó la mano de su esposo. «Estoy orgullosa de ti, Adolf. Hiciste lo correcto». Adolf asintió. «Pero no es suficiente, Elisabeth. Voy a hacer más. Voy a usar todo lo que tenemos para ayudar a familias como la de Gertrud. Voy a asegurarme de que esos funcionarios corruptos que permitieron que esto sucediera enfrenten consecuencias. Voy a cambiar la forma en que opero». Elisabeth sonrió. «Entonces voy a ayudarte. Juntos podemos hacer una diferencia real». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Adolf comenzó a desmantelar la red de corrupción que había permitido los secuestros. Usó su influencia para que funcionarios corruptos fueran removidos de sus posiciones. Estableció un fondo para ayudar a familias pobres cuyos hijos habían sido víctimas de crímenes. Y más importante aún, creó una red de protección en los barrios obreros, asegurándose de que sus hombres estuvieran atentos a cualquier actividad sospechosa. Pero el cambio más significativo fue en el propio Adolf. El hombre que había vivido aislado en su mundo de lujo y poder, comenzó a pasar más tiempo en las calles de Berlín, hablando con la gente común, entendiendo sus problemas, usando sus recursos para ayudar donde podía. Una semana después del rescate, Gertrude regresó al trabajo en la casa de Adolf. Cuando llegó esa mañana, Adolf estaba esperándola en la cocina. «Gertrude», le dijo, «su trabajo aquí está asegurado por el resto de su vida si lo desea, pero quiero que sepa que no me debe nada. Si prefiere quedarse en casa con su familia después de todo lo que pasó, lo entiendo completamente». Gertrude sonrió, esa misma sonrisa genuina que Adolf había llegado a apreciar tanto. «Señor Adolf, este trabajo significa mucho para mí, pero más que eso, su familia significa mucho para mí. Si me permite, me gustaría quedarme». Adolf asintió, sintiendo una calidez en su pecho. «Entonces quédese». Y Gertrude, «Sí, señor Adolf. Gracias. Por todo». Meses pasaron y la historia de cómo Adolf había rescatado a Friedrich y a los otros niños se convirtió en una leyenda en los barrios obreros de Berlín. La gente comenzó a ver a Adolf no solo como un poderoso empresario, sino como alguien que usaba su poder para proteger a los vulnerables. Friedrich se recuperó lentamente del trauma del secuestro. Volvió a la escuela, volvió a jugar con sus amigos en las calles, y cada vez que Adolf visitaba el apartamento de Gertrude, el niño lo recibía con una sonrisa y un abrazo, tratándolo como al héroe que lo había salvado. Pero para Adolf, la verdadera transformación había sido interna. Había descubierto que el verdadero poder no estaba en acumular riqueza o influencia, sino en usarlos para hacer una diferencia real en la vida de las personas. Había redescubierto su humanidad en el rostro de una mujer que limpiaba su casa y en los ojos asustados de un niño de 12 años. Una tarde de otoño,
Adolf estaba en su despacho cuando Gertrude entró con su café, preparado exactamente como a él le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un toque de canela. «Gracias, Gertrude», dijo Adolf tomando la taza. Gertrude asintió, pero no se fue inmediatamente. Se quedó de pie junto a la puerta por un momento antes de hablar. «Señor Adolf, ¿puedo decirle algo?» «Por supuesto. Friedrich me preguntó ayer si usted era un ángel. Le dije que no, que usted era simplemente un buen hombre que decidió hacer lo correcto. Pero creo que para nosotros, para mi familia, usted fue un ángel. Nos devolvió la esperanza cuando la habíamos perdido». Adolf sintió las lágrimas formándose en sus ojos, algo que no le había sucedido en años. «No soy un ángel, Gertrude. Soy solo un hombre que aprendió una lección importante. Aprendí que las personas más importantes en mi vida no son las que tienen poder o riqueza. Son las personas como usted, que dan todo de sí mismas sin esperar nada a cambio. Son las familias que se mantienen unidas a pesar de las dificultades. Son los niños que merecen crecer en un mundo mejor». Gertrude sonrió con lágrimas en sus propios ojos. «Y ahora usted está ayudando a crear ese mundo mejor, señor Adolf». Cuando Gertrude salió del despacho, Adolf se quedó mirando por la ventana hacia los jardines de su residencia. El sol de la tarde creaba sombras alargadas entre los árboles, recordándole aquella tarde hace meses, cuando había decidido visitar a Gertrude sin avisar. Esa decisión impulsiva había cambiado su vida completamente. Le había mostrado un camino diferente, un propósito más profundo que simplemente acumular poder y riqueza. Le había recordado que al final, lo que realmente importaba eran las conexiones humanas, la capacidad de hacer el bien cuando se tenía el poder de hacerlo, y el valor de usar los propios recursos para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Adolf había comenzado su búsqueda de Friedrich para ayudar a una empleada leal. Pero en el proceso había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado de nuevo su propia alma, su propia humanidad, su propia capacidad de amar y proteger más allá de su círculo inmediato de familia y negocios. Y mientras el sol se ponía sobre Berlín, Adolf supo que este era solo el comienzo. Tenía poder, tenía recursos, tenía influencia. Y ahora, finalmente, sabía exactamente para qué usarlos. No solo para construir un imperio, sino para construir un legado de compasión, justicia y protección para aquellos que más lo necesitaban. La historia de Adolf y Friedrich se convirtió en algo más que un rescate. Se convirtió en un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, un solo acto de bondad genuina puede cambiar vidas, no solo la vida de quien es salvado, sino también la vida de quien salva. Y esa transformación, esa redención, ese redescubrimiento de la humanidad propia, era el verdadero milagro de esta historia. Años después, cuando la guerra finalmente terminó y Berlín comenzó a reconstruirse de sus ruinas, la gente aún recordaba la historia del poderoso empresario que había arriesgado todo para salvar al nieto de su gobernanta. Y aquellos que conocían la historia completa sabían que en realidad no había sido Adolf quien había salvado a Friedrich. Había sido Friedrich y Gertrude, y esa experiencia completa, quienes habían salvado a Adolf de una vida vacía de poder sin propósito. Y así, en las calles reconstruidas de Berlín, en los barrios obreros donde las familias seguían luchando por sobrevivir, pero ahora con un poco más de esperanza, en las oficinas donde la corrupción había sido reemplazada por algo de justicia, y en el corazón de un hombre que había aprendido que el verdadero poder viene de servir a otros. La historia de ese día de marzo de 1943 continuó viviendo como un testimonio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para hacer lo correcto, y para recordar que al final, todos somos simplemente humanos que necesitamos unos de otros para sobrevivir y prosperar en este mundo imperfecto.